Entonces, Cristian, ¿qué? ¿Todo bien? Háblame, firme, firme. ¿Y tú qué? Todo bien, todo bien. ¿Qué tal, mi gente? Estamos aquí para continuar la miniseries de los 16 mejores del Mundial. Pero antes de eso, les recordamos darle like al video para apoyarnos, suscribirse al canal para que sigamos creciendo y compartir los videos para que nuestro contenido sea divulgado más, mi gente. Así que, Cristian, hoy nos toca ya la quinta mejor. Por lo menos para nosotros fue Noruega. Eh, ¿Por dónde empezamos, Cristian? No, primero, bueno, el puntaje que le damos cada uno y los Eso, datos tuyos. claro, exacto. Bueno, yo de puntaje, joder, yo le doy un 9. Y alto. Alto, Y no alto. pensé que fuésemos. Tuvieron Bueno, más de yo también 8. le daba yo le daba un puntaje de 8, pero pensé que le ibas a dar menos. Por eso quería que de pronto contestaras tú primero, porque yo dije, no, Henry, de pronto que me escuche ese 8 se va a sorprender, pero joder, le diste un 9. Sí, Entonces, sí, sí, bueno, un 9 porque, o sea, para mí, aunque ya yo lo tenía como gran sorpresa de que, ajá, yo lo había en nuestra predicción lo había puesto incluso más alto. Siento que dio un buen mundial, o sea, por tal su resultado es histórico también. Dio una muy buena cara en todos los partidos. Para que sorprendió también, pues, con todo el juego que hizo. Supo utilizar sus armas, sus jugadores. Y la verdad es que también, pues, logró algo un poco también fuera del fútbol, o sea, fuera de lo que es el campo, que se hizo que la gente lo apoyaran a Noruega, se ganó el corazón de muchos. Entonces siento que ahí también y pues para mí pues como ya lo habíamos dicho mereció haber pasado a la semifinal. Entonces le doy ahí mi nuevecito que ajá, puede variar un poco ahora después que nos pongamos a ver en detalle su mundial. ¿Y tú por qué un 8? sí, porque, o sea, para mí jugó un buen mundial, quitando de pronto el primer partido que de pronto yo sentí que no, pero porque, o sea, Odegaard era como el líder futbolístico del equipo y en el primer partido no se vio, pero del segundo hacia adelante Noruega jugó un fútbol bonito, un equipo que le peleó posesión contra cualquier equipo que jugó. Entonces, me gustó, o sea, no pensé que Noruega fuese a llegar tan lejos, porque quizás, como te dije el video pasado, antepasado, que es un equipo que jugaba primera vez en un mundial O y de sea, pronto iba a estar ajá, ese exacto. nervio, la cosa. Entonces creo que demostraron que tenían con qué, que tenían jugadores que se las creyeron y que dieron un buen mundial, un buen espectáculo. Entonces me gustó el fútbol que vi, eh, y por eso yo le doy un 8, la verdad. Claro. Bueno, y ahora sí, pues ya entrando en los detalles, pues termina el mundial con 4 victorias, 2 derrotas. Una de ellas, pues, fue básicamente con la suplente, pero ya entraremos más después. Termina como octavo selección goleadora, haciendo 12 goles, 2 goles por partido, lo cual está bastante bien. Y aquí si viene una estadística un poco negativa de 11 goles recibidos, 1.8 por partido, bastante cercano con los eh, anotados por partido y que no se fue con valla invicta, en todos los partidos le hicieron gol y pues aquí queda como remarcada esta estadística. Eh, en general tuvo un 52.2% de posesión, ahí como tú dijiste le peleaba la posesión a los equipos, sobre todo también cuando entendía que el partido o el momento del partido necesitaba que ellos manejaran la pelota más y pues no les era extraño controlarla y hacerlo bien. Entonces ahí estaban bastante bien. Tuvieron 4.8 disparos a puerta por partido, el 15 del Mundial. Me sorprendió aquí, estas son las dos que me sorprendieron y que pues ratifican que fue de la quinta mejor selección. 22 grandes oportunidades creadas, la quinta mejor de esta estadística y 14 perdidas, que aquí fue incluso más la cuarta del mundial.
Entonces ahí también pues mostraba que creaba bastante eh, ocasiones. Y ya por último, la última que me llamó la atención fueron los 29 corners, la octava, eh, y pues que hizo uno de pelota parada en todo el mundial. Pero sí, sí, pues se sentía peligro cuando tenía el córner, pues estaba Haaland y por lo general también sus defensas eran altos, así que Sí. ahí se sentía un poquito de peligro. Entonces, ahora sí, pues continuemos. ¿Tú cuál aquí crees que te llamó la atención aquí de estas estadísticas? O sea, en realidad, por los partidos que me vi, yo siento que fue una estadística esperada. No hay ninguna que me haya sorprendido así. O sea, yo veía posesión, veía mucha llegada, veía todo, entonces creo que es una estadística buena. Claro, claro. Bueno, ahora sí, sigamos. Y bueno, empezamos. Primera fase a Noruega le toca un grupo con Irak, Senegal y Francia. Eh, bueno, y el primer partido de Noruega es contra Irak. Irak. Como dije, en este partido fue el que Odegaard se perdió mucho. O Sí, sea, sentí que tuvo una marca muy personal y se vio de pronto el, un poco deteriorado el fútbol de Noruega para lo que demostró en los otros partidos, claro claro, está. Porque Odegaard mostraba mucho fútbol, daba muchos espacios y era el líder futbolístico en ataque. claro, Y entonces aquí en este partido, como tuvo una marca muy personal, no se vio. Pero exacto. mire, sin embargo, tuvo un equipo que lo Lo respaldó respaldó, claro, o sea, sí, esto te iba a y decir. ganan, O sea, y que ganan 4-1. aunque no, o sea, aunque fue el partido en el que menos apareció, incluso fue el partido con más goles de Noruega. Exactamente. eh, y pues como dijiste tú, lo respaldó el resto del equipo. Haaland, más que todo también en este partido, presionando full arriba. Eh, Aquí fue donde se comenzaron a ver de pronto un poquito vainas de defensiva, pero sobre todo pues aquí se notó la letalidad de su delantero, o de su delantero Haaland más que todo. Sí, Eh, pero sí, o sea, estuvo bien también, eso era como el aporte que quería hacer. O sea, estuvo bien que hubiera sido en este partido que se perdió, que sí. fue contra de pronto el rival más débil que tuvieron. Entonces estaba bien que pues en este partido no estuviera tan bien como Claro, estuvo en el resto del mundial. y es bueno porque, o sea, te das cuenta que no solo es Odegaard, es todo el equipo Exacto. que estaba metido en el cuento. Entonces, me parece que fue un partido para aprender. Odegaard de pronto entendió que, bueno, a mí me van a estar marcando, voy a tratar de desmarcarme mucho más. Y pues lo logró porque ya de pronto en los otros partidos se metía más de como de 5 para sacar el balón Claro, y creo que entendió muy bien él y el técnico, supongo. claro. Y bueno, empezando aquí la titularidad de Noruega, eh, vemos que de pronto no está que fue muy bueno, el jugador de Bodolín. Claro. No sé si tú le decías el mentalista Berke o a Berk. A ver. Bueno, Berk, aquí este primer partido entra por Odegaard, minuto 81. Nusa jugó de titular, no jugó muy bien en este partido. Solo eh, como tal no jugaba de 9 sino de De extremo. extremo. Y eso ajá, Eh, no le cae tan bien. no le cae tan bien, pero más sin embargo siento que no hizo malos No, partidos de no, los primeros, claro o sea, está. él hizo como, daba todo su esfuerzo, que era lo que más también pues Exactamente. se le puede pedir. Y bueno, y salieron con su titular que era Haaland y Odegaard, que era lo más esperado. Y bueno, aquí Haaland hace doblete. Estadísticamente Noruega aquí gana un 61% de posesión y irá 39. Remates totales, de pronto aquí es algo que sorprende un poquito, que Irán remató 11 veces, pero uno a puerta. Y Noruega remató 12 y 5 a puerta en todo el partido. Partido, claro. Entonces creo que es un detallito como que demuestra que le podían llegar mucho a Noruega y un equipo que de pronto no tenía tanto el balón. Yo en el primer tiempo, Noruega obtiene un 60% de posesión, Irak un 40%. Aquí en el primer tiempo fue cuando Irak llegó muchas veces, que fueron 9 remates a puerta, perdón, 9 remates Remate. y uno a puerta. Y Noruega, 7 veces y 3 a puerta.
Entonces, ahí de pronto en el primer tiempo Irak como que se la creyó un poquito más. A Es ver, más, llegó el gol en el primer tiempo de Irak. ahí también de pronto como lo que tú habías dicho de los nervios que estaban debutando Noruega, pues de pronto Exactamente. ahí Irak se aprovechó de eso y ya después en el segundo tiempo, pues de pronto el técnico les dijo algo que los hizo estar más concentrados. Ya cuando el segundo tiempo cambió la vaina, o sea, la posesión igual, 62%, 38% de Irak, 5 remates de Noruega, 2 a puerta, pero solo le llegaron 2 veces en este segundo tiempo. Como dijiste tú, de pronto ya el técnico ahí habló, organizó un poco mejor, le dijo que tomaran más confianza y se vio en el segundo tiempo que le llegaron poco y Noruega mejoró ahí. Además, o sea, aquí llegan otros 2 goles en el segundo tiempo. Entonces, me parece que este fue un buen partido de Noruega, a pesar que su capitán y de pronto una parte fundamental de esa selección no apareció tanto, los demás sí aparecieron mucho. Y bueno, aquí gana bien Noruega, sabemos que no fue contra una gran selección, pero demostró que tenía con qué. Claro, Bueno, pasamos al segundo partido, eh, contra un buen Senegal. partido, Partidazo. Noruega-Senegal, un partidazo 3-2, 5 goles en un partido, estuvo re bien. Eh, Aquí todavía Berg no es titular, sigue con Nusa y Sorlo. Sorlo aquí jugó un partido también un poco bajo, doblete otra vez de Haaland. Odegaard dio más fútbol en este partido Claro. O sea, y sobre y se todo, enfrentó. o sea, sobre todo que cuando comenzaron a aparecer los mediocampistas de Noruega fue cuando eh, apareció o tuvo más ocasión. O sea, siento que lo estaban dominando un poquito a Noruega y cuando cogen el balón, lo que es Odegaard, Berge en este caso, y pues comienzan a conectar ahí también con Musa, ahí ya comienza a despertar un poco Noruega y a salir del agobio que le estaba haciendo Senegal. No sé. Y, y bueno, Noruega se supo llevar un partido complicado porque quizás Senegal tuvo más feeling con su futbolista que Noruega, pero más sin embargo se vio un equilibrio ahí. Y bueno, tenemos aquí que en el primer tiempo Noruega tiene un 50% de posesión y Senegal igual. 8 remates de Noruega, 4 a puerta, 6 remates de Senegal, 1 a puerta. Primer tiempo. En el segundo tiempo vemos una Senegal mucho mejor, 68% de posesión, 32% de Noruega, 5 remates de Noruega, 3 a puerta. Entonces vemos que aquí con 32% de posesión Noruega llegó bien, 5 Claro, llegadas, 3 a puerta, entonces creo que estaba bien. Como que era una selección que demostraba que si tuviese el balón o no, no, claro, hacía un buen exactamente, partido. exacto. Y Senegal 10 remates, 3 a puerta. Entonces creo que aquí fue un partido bastante bueno en Noruega. Mira que llegó pocas veces, pero fue cuando hizo 2 goles. Claro. En el segundo tiempo llegó 3 veces como tal al arco y fueron 2 goles de Haaland, una asistencia del Ver que entró en el segundo tiempo enseguida, empezando el segundo tiempo. Y aquí es de pronto donde el DT dice, uff, Berg es bueno, Berg me aporta bastante. Claro. Y a pesar que perdieron la posesión, pues llegaron igual al arco y ganaron. Sí, y no, y Y se, también el hecho de que eh, pues el man aquí, o por lo general en los partidos cambiaba los extremos, y aquí le respondieron bastante bien, sobre todo para ese último gol, el tercero. Entonces se notaba pues que al menos los recambios le seguían, pues no bajaban el nivel, por decirlo de una manera, del equipo. sí, y sabemos que Noruega se enfrentó a una Senegal que de pronto es de respeto, Claro. de Y ahí lo entonces, demostró en bueno, ese partido también la misma Senegal. claro, o sea, por ejemplo, aquí veo que Noruega ganó el partido, pero tiene puntajes malos, o sea, 6-9, 6-9, 6-7, 6-3. El que más tiene es Haaland, que hizo doblete con 9.1, y el segundo que más tiene puntaje es Odegaard con 7.0. Ujú. Y aquí, por ejemplo, en una Senegal que hay un 8-8, 7-6, 7-7, entonces sí te das cuenta que de pronto Senegal hizo quizás un También mejor mejor partido, partido. pero Noruega entendía que podía jugar sin balón y con balón. Entonces, Claro. eso es algo
que llama mucho la atención. Y bueno, me parece que ganó un partido complicado y ahí demostraba ya cositas. De pronto yo ya le cogía un poco más de confianza a Noruega Sí, y decía, bueno, puede jugar con balón o sin balón, porque demostraba más que todo que con balón era mejor. claro, y ahí se clasifica. Sí, aquí ya clasifican y como que dice, bueno, vamos al tercer partido, que jueguen los que no han jugado, no sé qué, y bueno, se enfrentan a la poderosísima, la máquina Ya, de Francia, Francia. sí, Entonces, bueno, aquí sale con la banca, quizás aquí fue Berg, aquí titular Berg, pero creo que es cuando se gana la de posición, posición, claro, entrando de titular. Slerder creo que también ya demuestra que puede jugar titular, pero fue un partido que pierden 4-1, pero que pierden con una selección de pronto de la que tiene mejor ataque. De pronto no, es la que mejor tenía en ataque claro, del Mundial. Y bueno, 4-1, más sin embargo, mira, primer tiempo, 37% de posesión, 63 de Francia, 4 remates, 2 a puerta, 14 remates de Francia, 8 a puerta. Entonces, primer tiempo fue como que grave, pero mira que llegan 4 veces y 2 a puerta, creo que sí, es una sí estadística hacen el buena, gol, y hacen el gol en el primer tiempo. Entonces, bueno, en el segundo tiempo, Noruega mejora mucho en posesión, claro, un 50 y 50% de posesión para ambos. Aquí gana en tiros a 6 tiros de Noruega, 2 a puerta, y Francia 4 y 1 a puerta. ¿sabes? Entonces, como que aquí demuestra a Noruega que puede jugar con su banca o no, iban a dar un buen partido. Sí, o sea que Entonces eso es demostraron en el segundo lo tiempo que no, lo no que le venimos tenían miedo a nadie. exacto, lo que venimos diciendo de que entendían a veces que era lo mejor que tenían que hacer. O sea, por ejemplo, aquí vieron, no, dejamos perdimos el balón, no, ajá, nos hicieron, o sea, no jugamos bien. Entonces a Francia hay que jugarle más con el balón. Y en el segundo tiempo, Claro, pues le cogen el balón, tuvieron el penalti que ajá, lo desperdician un poco también. Pero sí, o sea, un poco de que Noruega también, o sea, no que le pudo haber ganado el partido tan fácil, pero sí tuvo sus ocasiones, sí claro. O tuvo sea, hubo momentos cositas, de tú a tú aro, exacto. entre Noruega y Francia y eso es algo que demuestra que, bueno, es un equipo que tiene confianza, Y que de que nos puede, dejó que ¿no? tiene con la con qué. gana de que, ¿qué tal si hubieran jugado con la titular? Una titular, exactamente. Entonces, es un partido que de pronto podemos o no medir lo que iba a hacer Noruega, porque, o sea, entra con la banca y tras de eso da un gran segundo tiempo. Entonces, si entra la titularidad, creo que de pronto cambiarían cositas, fuese sido un partido más vistoso. No, Quizás aquí es cuando Haaland, yo te comenté que había dicho, no, sí, nosotros sabemos que vamos a perder contra Francia, pero ajá. sí, sí, Entonces, que un jugador salga con esa antes de jugar genera un poquito de desconfianza, pero Noruega creo que hizo un buen partido, se enfrentó a una gran Francia, hat-trick de Dembélé, o sea, entonces creo que fue una gran Francia y Noruega tuvo un segundo tiempo muy bueno. Es más, el primer tiempo, a pesar de que dije que tenía poca la posesión, varias llegó veces. al arco como tal. Entonces, algo para anotar. Y como yo dije, para mí, Noruega no era la mejor selección y estaba demostrando que podía. Claro. Y entonces eso ya me llamaba un poco más la atención. Y bueno, en este partido lo pierden 4-1, eh, pero clasifican a 16 avos y se enfrentan a Costa de Costa de Marfil. Marfil, Aquí gana Noruega 2-1. también otro Eh, partidazo. un partidazo, un partidazo, partidazo, partidazo. Aquí, como dije, Berg entra ya titular. Ya eran 3 medios con Berg y Odegaard Claro. y jugaban un gran fútbol los tres. Y bueno, salió con Nusa y Sorlo igual, que aquí fue el golazo de Nusa. Sí, claro, exacto. Y bueno, No, estadísticamente, ajá, no, y que este partido sí también se les complicó, sobre todo pues al comienzo pues con los lateral, con los extremos de Costa de Marfil, Diomandé, Pepe, creo que era Pepe, no me acuerdo, creo que sí. sí, sí, Pepe, es la vaina.
Entonces ahí comenzaron a complicarlo, pero supieron como después como ver cómo contrarrestar un poco también y después como tú dijiste ya el mediocampo Berg y Odegaard comenzaron a controlar y como venimos diciendo ellos como que entienden, ok, necesitamos el balón para contrarrestar este equipo y ahí pues viene ya comienzan a salir las ocasiones, la conexión entre todos ellos y sale pues también un poquito de genialidad de Nusa para ese Sí, golazo. claro, y esas jugadas individuales son las que a veces funcionan en un partido. Y es lo que decimos, o sea, Noruega entendía cuándo hacer una individualidad y cuándo no, o sea, era un equipo muy compacto en todo también, o sea, creo que estaba muy concentrado en el Mundial, menos un jugador que ahorita llegamos a eso. Bueno, un poquito, no tanto. Pero bueno, primer tiempo, 44 por posesión para Costa de Marfil, 56% de posesión para Noruega, 5 remates de Costa de Marfil, 1 a puerta, 6 de Noruega, 2 a puerta. Entonces quizás fue un partido, un primer tiempo bastante equilibrado, más sin embargo aquí es donde llega el gol de Nusa, el golazo de Nusa, claro. Y bueno, pasamos al segundo tiempo que de pronto fue un poco más de Costa de Marfil, pero claro, ellos iban Y perdiendo y perdiendo querían algo. ganar. Y los Y cambios le bueno, entraron bien. exacto, de 50% para los dos en posesión, 9 remates de Costa de Marfil, 4 a puerta, y aquí 3 de Noruega, 2 a puerta. O sea, estadísticamente Noruega siempre tenía como un 55% de llegada al arco Claro, y remate. O sea, si vemos las estadísticas que he dicho, siempre digo 5 tiros, siempre tenía 3 a tres a puerta. puerta, Entonces, dos a es una puerta, claro, estadística buena, claro, claro, porque como vimos, España, Francia llegaban 20 veces y hacían 8 tiros al arco. Entonces, creo que es mucho tiro y poco al arco. claro, Y Noruega demostraba que cuando llegaba era bastante peligroso. claro. ¿Sí me entiendes? Entonces, bueno, aquí también fue un partidazo, se enfrentaron a una gran selección otra vez Noruega y creo que fue un partido bastante bueno. Eh, aquí como siempre, Noruega siempre hacía dos cambios, Claro. siempre, que eran los extremos, Exacto, los sacaba a uno y metían a los dos, siempre entraban los mismos dos, exacto. pero era una selección de verdad muy compacta, era una selección muy buena. Berg demostró un gran fútbol. Aquí los centrales de pronto trabajaron más, pero fue un partido muy bueno. O sea, Noruega tenía con qué, ya demostraba muchas cosas, ya yo dije, bueno, ya, Noruega tiene con qué. Y Claro, como digo, sabía cuándo tener el balón y cuándo no. No le daba miedo, no le daba miedo atacar. Si le tocaba contraatacar, contraatacaba. Si le tocaba esperar, esperaba. Si quería tener posesión, la tenía. Entonces, Noruega demostraba ahora mismo una gran selección, una selección muy compacta. Entonces, bueno, clasifica 2-1, clasifica bien y bueno, pasan a octavos y se enfrentan a una Brasil que no Brasil. tenía un gran nivel, pero creo que fue un buen partido. O sea, no, yo siento que tanto no era el o sea, no digo un buen nivel de Brasil, sino que no fue, o sea, no le compitieron tanto a Brasil como para de pronto decir, no, Brasil está firme, sino que había sacado buenos resultados, porque los resultados sí habían sido buenos. De pronto el único que le compitió mejor fue eh, Marruecos, que fue el primer partido. Después ahí Escocia decepcionó, Haití pues ajá, había una muy grande diferencia de nivel y ahora mismo no me acuerdo quién fue el de 16avos. Japón, que bueno, Japón se cayó en el segundo tiempo, entonces eh, pues no se veía como una gran Brasil, un estado de forma tan fuerte, pero sus resultados habían sido buenos, entonces eh, de pronto ahí se veía que podía ser competitivo el partido Claro. No, sí, o sea, a mí fue, este partido fue una Brasil que me sorprendió, pero ajá, hablaremos de en otro Brasil y video de pues. Brasil. Pero bueno, aquí este es un partido que queda 2-1, gana Noruega y aquí otra vez pierde titular. Y bueno, salen los mismos como tal, pero bueno.
Posesión, Brasil 35%, Noruega 65%. O sea, el yo bonito estaba de este lado de Claro. Noruega. 8 remates de Brasil, 2 a puerta. 4 en Noruega, 2 a puerta. Otra vez la Sí, estadística sí, es que claro. llega es para pasearlo. Segundo tiempo, 32% de posesión para Brasil, 68% para Noruega. 6 remates, 2 a puerta para Brasil y 5 remates, 3 a puerta para Noruega. A ver, Siempre son unas estadísticas muy parecidas de Noruega y eso sorprende, es como que, uff, es bueno esto. bueno, Y bueno, este fue un partido donde falla el penal Bruno Guimaraes, se le dan las cositas también a Noruega, hay que claro, decirlo. Doblete de Haaland. Haaland claro, quizás en este partido no apareció mucho, claro. pero el DT decía, no, es que tú tienes que quedarte, mijo, tú verás. O sea, Pero, es que era un trabajo más silencioso el de Haaland, porque yo claro, recuerdo que muchas veces no tocaba el balón, pero influía en la jugada, ya sea peleando ahí con llevando su Guimaraes, marca. cuando le tiraba pelotazos el arquero, que fue una de las técnicas que se dieron cuenta durante el partido, que ajá, a veces no podían salir jugando, pero ajá, si le tiraban la pelota a Haaland, Haaland al menos molestaba y hacía que de pronto Odegaard, que era el que más cercano a Haaland, estaba ahí, llegaba y cogía el rebote y pues creaba una jugada más, más clara. Sí. Bueno, o sea, sí, entendía su rol, pero lo que te digo es que el de te digo, no, usted tiene que jugar, primo. O sea, Claro, toca el balón o no lo toca, usted juegue. Y bueno, en el otro partido hablaremos de eso, pero bueno, aquí había cositas que, bueno, eh, Musa titular, Sorlo titular, el mismo medio. Y bueno, gana Noruega un gran partido. Slater hace las 2 asistencias asistencia. y Haaland hace doblete. Entonces es como, uff, Noruega tiene cositas, es muy Claro, bueno Noruega. Entonces me gustaba ya este partido, quizás el arquero influyó más en este también. partido. O sea, como te digo, era un equipo muy compacto, o sea, tenía todos, o sea, arquero, defensa, medio y Y se delantero, y notaba que era un equipo, que era también. era un equipo, exactamente. O sea, creo que yo nunca vi que un jugador se saliera y saliera con Ajá, rabia o exacto. algo, sino salían con ganas y animaban al otro jugador, y eso es bonito, ¿no? En un Claro. equipo. Y bueno, aquí Noruega gana bien, gana muy bien. Brasil le compitió porque a mi parecer Brasil le compitió, pero Noruega fue mejor y lo demostró en posesión de balón y en llegadas. Entonces creo que Y en aquí clasifica efectividad sobre muy todo. bien, exactamente. Y aquí clasifica muy bien Noruega. Y bueno, clasifican y pasan a cuartos de Cuarto. final. La gran Noruega se enfrenta a Inglaterra. Inglaterra. Bueno, aquí primero voy a hablar de la alineación, que quizás es lo que me sorprendió aquí. Nusa jugó todos los partidos titulares y de repente, bueno, en este entra Slater, pero Slater hace el gol Claro. cuando quizás Noruega no tenía mucho el balón y Slater hace ese gol ahí. Pero yo en mi mente decía, hombre, tenía que entrar Nusa igual porque Slater cuando entraba de banca la hacía muy bien. Y aquí Sorlo es donde comete el error y el egoísmo No, del así. mano a mano que no le da a Haaland Ojalá. por, por querer de pronto hacer el gol, pero ya ahí fue donde nos mostró el juego en equipo. Eso. Exacto. Ay, que iba Sorlo, 1-0, madre, que era el 2-0. claro, y Sorlo demostró que jugó un partido, o sea, unos partidos, porque jugó todos de extremo así, Ujú. que respondía. No era un jugador que sobresalía mucho, pero respondía. Era de chocar y corría a veces rápido. ¿Sí me entiendes? Pero en este partido comete ese error y creo que es un error muy grande, Sí, porque quizás ahí fuese caído el cambiarlo 2-0 el y partido. bueno. Más sin embargo, creo que comete errores aquí el DT de pronto en Slater. Creo que tenía que entrar otra vez de banca, por más que haya hecho el gol. ¿Sí me entiendes? No, para mí Es lo que yo sí. te digo, es lo que yo te digo de que, mano, o sea, uno tiene a los jugadores
que entran de banca y la hacen muy bien, tiene que seguir ahí entrando de banca. Pero este man también la hizo bien entrando de No, sí, titular. sí, entró bien, yo no digo que no, pero no sé, pienso que es un equipo que si Musa siempre fue el titular, de repente no lo puede sacar en un cuarto de final así. ¿Sí me entiendes? O sea, bueno, pasamos al primer tiempo. Noruega pierde la posesión aquí con un 32%, 68% de Inglaterra, 5 remates de Noruega, 3 a puerta, Claro. 4 Bueno, remates de Inglaterra, 2 a puerta. Otra vez bien, bien estadísticamente, ahí. Noruega Eh, muestra algo bueno, muy bueno, porque creo que esto es muy bueno. claro, Y pasamos al segundo tiempo, 56% de posesión, mejora Noruega, claro. 44 de Inglaterra, 4 remates de Noruega, 1 a puerta. Primera vez de Hay pronto que no que hace un clasificar un poquito 50%. ahí. Ajá. Y 3 remates de Inglaterra, 0 a puerta. Este partido se va a prórroga. Sí, pero mira aquí que es otra vez volvemos a lo que decimos que Noruega entiende. No, el primer tiempo lo jugamos un poquito más a la contra, pero ajá, siento que nos va mejor o va a ir mejor en este partido volver a coger el balón y en el segundo tiempo le plantean eso, este plan a Inglaterra y que para mí yo siento que estaba funcionando, solo que ajá, no les faltaba un poquito. eh, ajá, y pues se logran también pues irse a la prórroga, porque también ajá, el rival juega, pero sí siento que estaban ahí mostrando como más méritos para ganar el partido, sobre todo con cómo cambiaron el plan, por decirlo de una manera, y que les estaba funcionando, pero ajá, Inglaterra salió ahí con los jugadores más que todo. Claro. Y en la prórroga ya se vio de pronto una Inglaterra más de ataque. Y por ejemplo, o sea, es raro, pero con un 36% de posesión de Inglaterra tuvo 7 tiros y 6 al arco. Uf, Entonces llegó bien. Y bueno, y Noruega tuvo un 64 por posesión, 4 tiros, 0 al arco. Entonces ya de mierda, aquí pronto cambió. cambió, pero era la primera prórroga de Noruega. Quizás ahí de pronto, bueno, yo siento que no es que no supo llevar eso, solo no se le dieron las cosas porque creo Claro, que jugó una gran sí, sí, prórroga sí. Noruega, pero vi jugadores que de pronto me decepcionaron un poco, como Oscar Bob, porque creo que era un jugador demasiado encarador, pero encaraba, tenía para filtrar o algo, Eh, metía el y, balón no al punto tomaba penal la y se última devolvía. decisión. O sea, la última decisión la tomaba mal. Sí, muy mal. Entonces, bueno, en USA entró también, pero, o sea, pienso que también hacía lo Entró bien mismo porque de eh, Bob, él lograba pisar un poco más el área, o sea, de pronto también claro, que le hicieran alguna faltica o algo, pero ajá, también faltaba ese último toque, ya sea para exacto, definir o para pasarla. sí. Entonces aquí Noruega, eh, como que los jugadores, o sea, jugaron bien. Yo no digo que no, Claro, porque sí, Noruega jugó muy bien. Pero bueno, comete el error Sorlo, que es un error bastante fuerte. Bueno, y Oscar Bosa era un jugador que de verdad llegaba y prefería tocar el pase hacia atrás, 2 veces le podía patear y no daba, o sea, no lo hacía, perdón, no es que no daba, exacto, sino que no lo hacía, sí, y como 3 veces tuvo para el pase al punto penal y se devolvía, no lo hacía, entonces era como que, ¿qué pasa? Entonces pienso que la banda derecha de Noruega no fue positiva en eso de ataque, o sea, yo siento que de pronto, porque o sea, o sea, de pronto no en el mundial, pero sí para el futuro pensar de pronto en ya hacer a Bob titular, de pronto para que también coja más confianza, o no sé si de pronto alguno Nusa o Shelderu puede también jugar por la derecha, claro, no estoy seguro, no, sí, entonces, son cositas que pueden pasar. claro, O sea, tiene mucho futuro, creo que Noruega tiene claro, jugadores también, jóvenes y puede de pronto en un futuro mejorar mucho eso. Pero lo que quiero decir es que la banda derecha de Noruega no estuvo bien y creo que el partido se pierde por esa banda derecha de ya, Sorlo, que Sorlo, o sea, hizo un buen partido, recorría muy bien, volvía a recuperar balón,
pero esa jugada complicó. Y tuvo otra también que fue muy parecida, no de pronto quedó ese mano a mano así, pero también tuvo una que podía centrar y no lo hizo. Entonces solo como que, joda, ¿por qué haces eso? Pero no es su posición, no es su Exacto. posición natural. Pero igual, o sea, está jugando con una selección, con tu equipo, un equipo que mostraba un buen fútbol en equipo, entonces, y Oscar Bob porque entra y entra es a mostrar filigrana, pisar el balón y le faltó como que, hey, tienes que tirar al área a ver qué sale, Ah, porque tuvo muchas y parecía tuvo muchas y creo que se pierde el partido por eso. Pero más sin embargo, bueno, aquí queda eliminada Noruega, pero fue un gran mundial. Creo que un mundial, bueno, para Henry sí era esperado, pero para mí no pensé que Noruega fuese a llegar así a cuartos y tras eso con ese nivel, sí, porque era claro. el nivel. Entonces yo me quedo con el 8 todavía, o sea, no quiero darle un punto más No, alto. Yo siento que el mejor equipo que yo vi fue Francia no, sí, sí. y me quedo con que Francia sea el que tenga más puntaje. Ya, o sea, entiendo, pero, o sea, yo digo no tanto en el hecho de darle más puntaje que Francia por como tal, sino por su mundial, o sea, como el mundial de Noruega. Si le pongo, la verdad siento que lo va a bajar un poquito, va a poner a 8-5, porque, ajá, siento que el último partido, esas decisiones que me recordaste, lo de Sorloth, ahora también estabas hablando de Oscar Bob, siento que ahí faltó un poquito. También pues recuerdo que sacaron a Haaland, eh, entonces ahí unos detallitos, pero sí, o sea, o sea, yo esperaba que llegara lejos porque ajá, le tenía confianza a Haaland, Odegaard, eh, o sea, por cómo yo lo pensé, le ganaron a Italia los dos partidos, estaban como invictos, o sea, tenían full goles en la eliminatoria, entonces yo sí los veía como con potencial, pero lo que me sorprendió más fue ese fútbol que ellos dieron, eh, y pues esa sensación de equipo, entonces por Sí, eso sí. sí les doy mi 8-5, entonces ahí para mí se queda así con un 8-5 Noruega, porque sí superaron de pronto mis expectativas como tal reales. O sea, yo sí quería que llegaran lejos, no tanto como que me esperaba así 100% de que iban a llegarlo, pero sí lograron sorprender al mundo y sobre todo dar buen fútbol, que era, o por lo menos para lo que fueron. Entonces, un gran mundial de su parte. Y pues, no sé qué más para el futuro, qué prevés tú de Noruega. Por ejemplo, Bueno, ahora pienso es... que hay jugadores que se van, supongo que también ellos tienen jugadores que tienen cierta edad también. Aquí hubo un equilibrio de experiencia y de juventud y me gustó, entonces creo que Noruega puede tener un gran futuro. Ojalá salgan más jugadores de Noruega y puedan de pronto juegan Eurocopa también, ¿no? Sí, o sea, tienen que clasificarse a la Eurocopa también. Claro. Entonces, pienso que Noruega tiene un gran futuro prometedor, o sea, porque si juegan como jugaron aquí, entonces creo que tienen con qué. Ah, Y a mí me gustó, por eso yo sí le doy un 8. No quería bajar más, pero, o sea, llegaron a un punto bastante lejos, le ganaron a a buenos buenos equipos. equipos, claro, exacto. Y como tal, fue una selección que demostró que era un equipo, que se apoyaban. Ajá, pero ese errorcito de Sorlo que fue lo más anti equipo Qué que bien. hizo, Ah, por más, o sea, también Sorlo aportó mucho para su selección. sí, sí. Entonces, ajá. Quedamos así con Noruega, esperando para ver qué logra hacer ahora en la Nations League, en la Eurocopa. Pues, ajá, y ahora tienen muchos más aficionados, por decirlo de una manera, que apoyan a Noruega, entonces a esperar sus nuevas participaciones en las competencias y sobre todo pues que también pues se vuelva a clasificar para el Mundial. Entonces mi gente, coméntenos ustedes qué les pareció el Mundial de Noruega, qué nota le dan ustedes a ellos, a la selección como tal, qué jugadores también los sorprendieron a ustedes, qué esperan para el futuro de Noruega.
Y también recuerden darle like al video para apoyarnos. Suscríbanse al canal para que sigamos creciendo y compartan el video, mi gente, que eso ayuda bastante. Cierre, Christian. Bueno, mi gente, nos vemos. Apoyen el video y compartan.